Vamos a empezar con el primer estudio, que, como dice ahí, es el Cristo preencarnado, es decir, Jesús antes de hacerse hombre, antes de nacer, ¿vale? Es decir, Jesús en el Antiguo Testamento. Con eso vamos a empezar hoy. Entonces, vamos a empezar por el principio de la existencia de Jesús. Y esto es complicado, porque ¿cuál es su principio? ¿Cuál es el principio de la existencia de Jesús? Pues desde que nació, desde que nació aquí en la tierra o antes. Pues no tiene, porque es eterno. Y como es eterno, está desde siempre y para siempre, no tiene principio, porque Jesús es Dios. Entonces, si digo que vamos a empezar por el principio, tenemos que irnos a antes de la Biblia, ¿no? Antes de lo que dice la Biblia. Entonces, la preexistencia de Cristo lo que afirma es que no solo que Jesús existe antes de su nacimiento, sino que además existe antes de la creación. ¿Por qué? Porque Él mismo es creador. Entonces, este es el concepto que tenemos que entender cuando hablamos de la preexistencia de Cristo. ¿Puedes bajar a la primera? Ahora, un poquito de la herejía que veremos al final, ¿no? Pero un poquito solo. Negar la preexistencia de Cristo no conlleva automáticamente, o creer en la preexistencia de Cristo, mejor dicho, no conlleva automáticamente negar su eternidad. Y pongo el ejemplo de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen en la preexistencia de Cristo, en que Cristo existe antes de su nacimiento. Pero ellos no creen que Jesús sea eterno, porque creen que Jesús es creado por Dios. Es inferior a Dios, creado por Dios, por lo tanto no es eterno. Entonces ellos creen en la preexistencia, pero no creen en la eternidad de Cristo, ¿vale? Entonces, nosotros, en principio, lo que tenemos que aclarar es que no solo creemos en la preexistencia, sino que afirmamos su eternidad, ¿vale? Si nosotros negamos que Cristo existiera antes de su encarnación, entonces Jesús no sería Dios, entonces la Biblia miente, entonces lo que Él mismo dijo sería mentira y todo lo que creemos sería falso. Es decir, si Jesús fue un ser humano normal y corriente que empezó a existir el día que nació, igual que el resto, automáticamente nos cargamos toda la Biblia, ¿vale? Así que es importante aceptar y afirmar la preexistencia de Cristo. Ahora, ¿qué base bíblica tenemos para afirmar su preexistencia? Pues primero, Juan 3:13. Lo busco rápidamente y nos dice... Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y en el 31 del mismo capítulo nos dice: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces, aquí nos está afirmando su origen celestial. Es decir, ¿cuál es el origen de Cristo? ¿De dónde viene Jesús? Viene del cielo, el que de arriba viene. Segundo, Jesús participó en la creación. Hebreos 1:2 nos dice: en estos postreros días nos ha hablado el Hijo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, el Hijo, Él mismo, hizo el universo. Entonces, existe antes de la creación porque Él es creador. Y en tercer lugar, su relación con Dios. Y aquí vamos a leer Juan 10:30. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, nos dice: yo y el Padre, uno somos. En el capítulo 17, versículo 5, también dice que Él afirmó tener gloria junto al Padre, antes que el mundo fuese, en la oración que hace por sus discípulos.
Pero además Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 6, él nos dice lo mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para hacerse hombre. Entonces, aquí tenemos evidencias de su origen celestial, de Él como creador y de que Él es, en esencia, el mismo Dios. ¿Vale? Además, sus atributos, los atributos divinos que hemos visto en teología propia, su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, estos atributos los veremos en la segunda parte del estudio, los veremos también en Jesús, ¿vale? Pero Él tiene los atributos que solo pertenecen a Dios, por lo tanto también afirma su deidad. Pero vamos a quedarnos con solo un versículo, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita en un cuerpo corporalmente toda la plenitud de la deidad. Me gusta leer los versículos, aunque yo sé que es más pesado, lo entiendo, es mucho más pesado leer versículos, pero es necesario porque no se trata de lo que yo diga, se trata de lo que la Biblia dice. Fijaros, Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista de Jesús? Él dice que antes, aunque por la historia sabemos que Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Nació antes que Jesús. Pero Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, dice que Él es primero que yo. Y cuando dice que Él es primero que yo, se refiere a que Él existe antes que yo exista. Entonces el mismo Juan el Bautista también afirma la preexistencia de Jesús. Entonces, Cristo, llegamos a la conclusión de que Él es eterno. Puedes pasar a la siguiente. Ahí. La eternidad de Cristo. Esa. La eternidad de Cristo significa no solo que existe antes de su nacimiento, sino que existe antes de la propia creación. Él existió, al igual que Dios, como vimos cuando hablamos de la eternidad, desde siempre. No tiene un principio, no tiene un origen. A lo que nosotros hablamos, la autoexistencia. Existe por sí mismo. Nadie le ha dado vida, sino que existe por sí mismo. Así que, ¿qué importancia tiene aceptar la eternidad de Cristo? Pues que si no hay eternidad en Cristo, no existe la Trinidad. Cristo no es Dios, por lo tanto Él mintió. Y lo vamos a ver ahora. Hebreos 1:3 nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí nos dice dos cosas: siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Os acordáis lo que yo dije de la gloria de Dios? ¿Qué significaba la gloria de Dios? Era la expresión de lo que Dios es. Como si dijéramos el material del que está hecho Dios, ¿no? La expresión de su atributo, la expresión de sus características, de su propia naturaleza. Pues aquí nos dice que Jesús es la expresión de su gloria. Y además, en segundo lugar, nos dice la imagen misma de su sustancia. Y aquí la palabra sustancia lo que está diciendo es como el mismo material del que está hecho Dios, de eso está hecho Jesús. De tal manera que Cristo es eterno. Por ejemplo, Isaías 9:6. Lo hemos visto en Navidad cuando estábamos hablando en cada domingo de uno de los nombres que se le da a Jesús ahí. Y uno de ellos es Padre Eterno. Padre Eterno. Padre, ¿por qué se le dice Padre? Pues porque se está refiriendo a que Él es sobre su pueblo. Él es la autoridad sobre su pueblo. Es el Padre
de Israel, de su pueblo. ¿Y es eterno por qué? Pues porque no tiene principio ni fin. Porque en ese momento está existiendo aunque no ha nacido. Y cuando muera seguirá existiendo. No deja de existir. Es más, nosotros hablamos, por ejemplo, de que Jesús murió, ¿no? Y nos preguntamos, ¿y a dónde fue Jesús esos 3 días? Por lo tanto, cuando muere deja de existir. ¿Tiene que esperar a la resurrección para volver a existir? Es decir, ¿ahí hay un impasse entre su muerte y su resurrección de 3 días en el cual Jesús no existe? No, si nos estamos preguntando, oye, ¿dónde fue Jesús en los 3 días desde que murió hasta que resucitó? Por lo tanto, no dejó de existir. ¿Por qué? Porque no puede dejar de existir. ¿Por qué? Porque es eterno. ¿Entendéis? El mismo Jesús en Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y claro, en español no tiene sentido esta frase, ¿no? Antes que Abraham fuese, ¿cómo la diríamos en español? Yo era. O yo existía, ¿no? No podemos decir yo soy antes que Abraham fuese pasado, yo soy presente. En español está mal. Pero es que aquí la conjunción o la palabra, la unión de estas dos palabras, yo soy, no es un sustantivo y un verbo. Es el propio nombre de Dios que se atribuye en Éxodo capítulo 3, cuando le dice a Moisés, diles mi nombre, diles que el yo soy es el que te manda. Y ese yo soy significa el eterno. Pues aquí Jesús está afirmando ser el eterno, literalmente. Está diciendo, yo soy Dios. Antes que Abraham fuese, soy Dios. Por lo tanto, yo existo, soy el eterno. Es lo que está diciendo Jesús. De hecho, es la segunda vez que intentan apedrear a Jesús y matarlo. La segunda vez. La primera vez fue la primera vez que predicó. Que lo subieron a empujones al alto de un monte y lo quisieron despeñar. Lo intentan matar. La segunda vez esta. Y la tercera vez en el capítulo 10, un poquito más para adelante. Cuando Jesús vuelve a afirmar que yo soy Dios. El Padre y yo, uno somos. Y lo vuelven a intentar matar. Así que la declaración que hace Juan en el capítulo 1, versículo 1, que todos nos sabemos de memoria, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No dice, y el verbo era un Dios, como traducen los testigos de Jehová. Dice, y el verbo era Dios. De hecho, hay bastante estudios sobre este versículo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que dicen que ahí no dice y el verbo era Dios, sino que el verbo era divino, como si fuera una entidad divina, pero no Dios mismo. Pero los que dicen eso, que hay gente que lo dice, sobre todo testigos de Jehová, aparte de la mala traducción que hacen, es que no saben griego. Yo tampoco lo sé, pero claro, los que hacen un estudio sobre este tema sí lo saben. Y para que fuera divino, para que fuera el verbo era alguien divino, tendría que utilizar la palabra deios, que es en griego la palabra Dios, refiriéndose a algo divino, a un Dios cualquiera, no al Dios todopoderoso en el que nosotros creemos, sino a un Dios cualquiera. Pues esa sería la palabra deios, y esa no es la palabra que utilizáis. La palabra que utilizáis realmente es Dios. Por lo tanto, no es alguien divino, no es un Dios inferior, no es un cualquiera. Ahí lo que está diciendo Juan es que el verbo, Jesús, es Dios, sin ningún género de dudas. Así que, pues tenemos base bíblica más que suficiente como para afirmar la eternidad y la preexistencia de Cristo. Ahora, como he dicho, vamos a ir pasando por el Antiguo Testamento y vamos a ver 3 puntos en los cuales vamos a ver Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a ver a Jesús en el Antiguo Testamento de 3 formas distintas. La primera es su aparición, lo que se llaman teofanías, que son su aparición como, cuando la Biblia dice, el ángel de Jehová, que seguramente lo recordáis muchas veces. Cuando en el Antiguo Testamento dice
el ángel de Jehová se está refiriendo a Jesús. Es ahí, no es un angelito con alas el que está viniendo. No, es alguien con forma humana, pero que no es humano. Es decir, si este es Jesús, Jesús en este momento, cuando se presenta en el Antiguo Testamento como ángel de Jehová, ¿Jesús podía morir? No, porque no era humano. Tomaba forma humana. No tenía alas, no era súper alto, no era un ser humano normal y corriente, el cual podía comer. Abraham le invita a comer. Prepara un guiso. Con Jacob se pelea. Se pelea a puñetazos, incluso va ganando Jacob. ¿No? Dice que el Jacob luchó con el ángel en Peniel. Y en esa historia dice que estaba luchando con el ángel de Jehová. Y dice que estaba luchando. Y que Jacob iba ganando. Hasta que el ángel de Jehová le tocó en el encaje del muslo, se descoyuntó y ahí ganó la pelea. Claro, así cualquiera. Pero por mucho que Jacob fuera ganando, no es que fuera ganando porque Jacob era súper fuerte y tenía más fuerza que Dios. Era porque le dejaba que fuera ganando. ¿Por qué? Porque no podía sufrir dolor. Por mucho que le pegase Jacob, no le dolería absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no era humano. Tenía forma humana, pero no era humano. Era Dios en forma humana aquí en la tierra. ¿Y a quién le llamamos nosotros Dios en forma humana aquí en la tierra? A Jesús. ¿Ejemplos de el ángel de Jehová? Pues hay muchos, ¿no? Pero lo interesante de esto es ver algunos versículos en los cuales se afirma que el ángel de Jehová, es Dios. ¿Vale? Que no es un ángel enviado por Jehová. No es un ángel enviado por Dios, un ángel cualquiera. Es el mismo Dios. Entonces vamos a leer algunos versículos en los que se afirma esto, ¿vale? Por ejemplo, vámonos a Jueces, capítulo 2. Versículos del 1 al 4 dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Quién había hecho un pacto con Abraham? Dios. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Vale? Más ejemplos. Por ejemplo, en Zacarías, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice: respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Mirad qué curioso. Y Jehová y el ángel, el Padre y el Hijo. Los vemos ahí por separado, ¿no? Y sigue: y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama, diciendo: así ha dicho Jehová del ejército, celé con gran celo a Jerusalén y a Sion, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Bueno, aquí vemos a los dos por separado, al ángel de Jehová y a Jehová. Hay una lista muy larga de versículos, no lo vamos a leer todo, pero
la realidad es que hay muchos versículos en los que hacen referencia al ángel de Jehová como Dios, como hemos visto en Jueces, por ejemplo, también en Génesis o en Éxodo, y también, por ejemplo, la zarza ardiendo, en Éxodo capítulo 3, en el versículo 2, se nos dice que es el ángel de Jehová. Ahí, en forma de zarza ardiendo. Por lo tanto, no siempre toma forma humana. Podía tomar forma de zarza. Ahora, hemos leído antes que el ángel de Jehová dijo: yo os acompañé en la salida de Egipto, ¿no? Porque jamás romperé mi pacto que hice con vosotros. Y hemos dicho, el pacto lo hizo Dios con Abraham, vale. Pero afirma que el ángel de Jehová ha ido con el pueblo por Egipto, desde que salieron de Egipto. Éxodo 14, 19. Dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Qué pasó? Cuando dividió el mar, venía el ejército enemigo, tenían la columna de fuego y de nube, pero ¿qué hizo la columna? Dice que se mueve el ángel de Jehová y la columna se fue con él. ¿No? Es lo que está diciendo. Porque el ángel de Jehová iba con ellos desde que salieron de Egipto. La columna de nube y de fuego que los dirigía. Y después en el capítulo 23 de Éxodo, en el versículo 20, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. El ángel con el pueblo de Israel desde que sale de Egipto hasta que llegan a la tierra prometida. Primera de Corintios 10, 4. Muy interesante. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Una roca te puede seguir? Bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí está haciendo referencia a cuando ellos iban en el desierto, golpean la roca, sale agua de la roca, pero esa roca de la cual bebían, dice que es Cristo, no la roca en sí, sino la roca que les seguía. ¿Veis? Hasta en el Nuevo Testamento haciendo referencias de cómo el ángel de Jehová los seguía desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. ¿A qué se dedicaba Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era su ministerio? Génesis capítulo 16, versículos 7 al 14. Génesis capítulo 16, versículo 7. Dice, está hablando cuando Agar huye de casa de Abraham porque Sara le está haciendo daño. Y dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino del sur. Y le dijo que tenía que volver y ponerse bajo los pies de su Señor y que además él la bendeciría si lo hacía. ¿Cuál era su misión ahí? ¿Cuál era la misión del ángel de Jehová? ¿Cuál era su misión? Se encuentra con Agar y ¿qué hace? Le da un mensaje, ¿no? Le da una profecía, le da palabras de consuelo, de ánimo. Pues ese es su primer ministerio. Segundo, guió y protegió al pueblo de Israel. Lo hemos leído ya. Tercero, fue instrumento de juicio sobre Israel cuando Dios mandó una pestilencia sobre el pueblo. Está hablando de cuando David hizo el censo, cuando David hizo el censo del pueblo en Primera de Crónicas, capítulo 21, pues dice que Dios le dio a elegir a David entre 3 castigos. Uno de ellos era huir de sus enemigos durante 3 años. Otro era
7 años de hambre. Y el otro era 3 días de una peste. Y peste no es mal olor, es una enfermedad en la que va a traer muerte. Y dices tú, vamos a ver, Dios, 7 años, 3 años o 3 días. Hombre, dicho así. Pero David elige 3 días, ¿por qué? Porque 7 años de hambre implicaba que el pueblo dependería de quién. ¿De quién? ¿De él mismo? Hay sequía y tienen hambre. ¿De quién depende? Pues de los enemigos que le den comida. Porque si no mueren de hambre. Porque Dios ha dicho, vais a pasar hambre. Así que Dios no le va a dar comida, así que ha dicho que va a pasar hambre. Así que si comen de algo, es de algo que le han dado los demás pueblos. Van a depender de otros. Si pierden todas las batallas contra los enemigos, ¿de quién dependen? De los enemigos, que les quieran seguir a por ellos y matarlos o los dejen cuando empiecen a huir. Pero 3 días de peste, ¿ante quién es ese castigo? ¿Ante otra persona? Ante Dios. Es Dios mismo el que va a llevar a cabo ese castigo. Y dice David, prefiero caer en tus manos antes que caer en manos de hombres. Así que 3 días de peste. Y seguramente murió muchas más personas por los 3 días de peste de los que hubieran muerto por los 7 años de hambre o por los 3 años de perder guerra. Pero lo que dice ahí es que el ángel de Jehová se pasó por Jerusalén y por todo Israel y hizo que muriera la gente. Es decir, el ángel llevó juicio sobre su propio pueblo. Lo vemos también, por ejemplo, en Egipto, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. ¿Quién se iba paseando casa por casa mirando si el dintel de la puerta estaba pintado con la sangre o no? El ángel de Jehová. ¿Veis? El ángel de Jehová llevando juicio. Pues estos son los 4 ministerios o a lo que se dedicaba Jesús en el Antiguo Testamento. Llevar un mensaje, guiar y proteger a Israel, juicio y misericordia. Trajo misericordia, en este caso a Agar, por ejemplo a Elías también, en 1 Reyes capítulo 19, cuando Elías quiere morirse, ¿y quién viene a hablarle que estaba detrás de un silbo apacible? El ángel de Jehová. Pues vino a traer misericordia, refrigerio, como que queramos llamarlo. Es muy diferente a lo que Jesús se dedicó mientras estaba encarnado aquí, ¿no? Se parece bastante, ¿no? Bueno, ya hablaremos de ello. ¿Veces que se aparece el ángel de Jehová? Hay montones. Agar, Abraham, Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, Sansón, Isaías, los del horno de fuego, los amigos de Daniel, al propio Daniel en el foso de los leones, a Zacarías varias veces. Bueno, hay una lista bastante grande. Muy bien. Segunda manera en la que podemos ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Y la segunda manera en la que podemos ver a Jesús en el Antiguo Testamento es a través de las profecías. Dicen que, yo no la he contado, la verdad, pero dicen que hay más de 430 profecías solo sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Es decir, hay más sobre otras cosas. Por ejemplo, también es profecía cuando el profeta llegaba a su pueblo y decía, como vayáis a luchar, perdéis. Pues eso también es una profecía. Pero eso no hablaba sobre Jesús. Entonces, profecías hay muchas más. O profecías sobre los tiempos finales. Pero sobre Jesús solo hay más de 430. De las cuales más del 95% ya se han cumplido. Las que quedan sin cumplir, bueno, 95 por no decir el 99%. Las que quedan por cumplir son las que quedan de su segunda venida. Son las únicas que quedan por cumplir. Todas las demás se cumplen en la primera venida. Y más de 400 profecías sobre esta primera venida. Más de 400 profecías. ¿Qué importancia tienen las profecías? Pues mirad. El ver la certeza
el cómo se cumplen cada una de las profecías fielmente, sin fallar absolutamente ninguna, pues eso nos ayuda a entender dos cosas. Por ejemplo, que la Biblia es verdad, que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es palabra de Dios. Y la segunda, que Dios tiene un plan. ¿Hay algo que se puede escapar del plan de Dios? Porque, ¿cómo puede una persona escribir lo que va a ocurrir 850 años después? Como Joel. O como Miqueas, 650 años después. Y que ocurra tal cual. Y tú dices, no, es que eso lo podían trucar. Sí, bueno, hay algunas profecías que tú dices, puedo trucar. Pero ahí la mayoría no. ¿Tú puedes decir dónde naces? ¿No? Seguro, ¿no? ¿Quién lo decide? ¿Dónde naces? ¿Dios lo decide? Bueno, si somos muy espirituales, sí. Lo deciden tus padres, ¿no? Tus padres se van a Nueva York y tu madre embarazadísima nace en Nueva York. ¿Y quién decidió irse a Nueva York? Pues eso le pasó a Jesús. ¿De dónde eran sus padres? ¿O de dónde vivían sus padres? En Nazaret, que estaba al norte de Israel. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, que estaba al sur. ¿Y por qué se van a Belén? Porque ellos vivían en Nazaret, trabajaban en Nazaret, sus amigos, familiares, todo, su casa, su sustento, todo estaba en Nazaret, que estaba en el norte. ¿Por qué van a Belén? Porque el rey Herodes firma un edicto por el que todo el mundo tenía que ir a empadronarse. Es decir, no es decisión propia de ellos, es que llega el rey Herodes y dice, venga, todo el mundo a empadronarse. Y dice, María, nos tenemos que ir a Belén. Dice, pero... Y ahora el paraíso no estaba en Israel. ¿El qué? El paraíso no estaba en Israel. ¿Qué paraíso? El paraíso, cuando Dios creó, usa el paraíso Ah. a la tierra, ¿no? Tampoco estaba en Israel. Bueno, Estaba por el río Éufrates, donde ahora es Irak, todas esas partes estaba ahí, por ahí. sí, pero... Imagínate, toda la descendencia vino de diferentes zonas, diferentes sitios. Sí. Pero bueno, lo del paraíso es otro tema, ¿vale? Porque ahí tendríamos que hablar, por ejemplo, del Arca de Noé. ¿Por qué no encontramos hoy el paraíso? ¿Dónde está hoy el paraíso? Porque si fuera un lugar, porque en la Biblia lo que vemos es un lugar a que las personas podían ir. Dios pone ángeles para que nadie se acerque y una espada de fuego, entonces las personas podían ir. ¿Pero por qué hoy no está? Pues entonces ya tenemos que hablar del Arca de Noé y cómo la tierra, y por eso desaparece lo que es el paraíso físicamente, ¿no? Pero la cuestión no es esta, la cuestión es, lo que vemos es como Jesús no decide dónde nace, pero Miqueas dijo que iba a nacer en Belén, 650 años antes. Jesús no lo decide, pero es que ni siquiera lo decidieron sus padres. Que María, embarazadísima, cuando va a dar a luz, tiene que hacer un viaje de unos 400 kilómetros andando, o en burro, si me apuras. Creo que mucha gracia no lo haría. Claro, llegó y se puso de parto. Normal, después de 300, 400 kilómetros, para ponerte de parto, claro. Y nació en Belén, donde Miqueas había dicho que iba a nacer. ¿Veis? Hay profecías que pueden trucar. Por ejemplo, Jesús dijo, esto es teatrillo mío, ¿vale? Como en Isaías dice que cuando yo empiece mi ministerio tengo que hablar de esto, pues voy a predicar esto. Y la primera predicación de Jesús es la de Isaías cuando dice, envió a sanar a los ciegos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos, etc. Ese pasaje. Y es la primera predicación de Jesús. Claro, eso podría ser trucado, ¿no? Podría ser. Lo que pasa es que ahí está haciendo referencia a que el que hiciera eso era el Mesías. Y Jesús da vista a los ciegos, sana a los enfermos, da libertad a los cautivos, etc. Entonces... Era el que tocaba leer ese día. Claro, bueno. Sí, sí. Pues no fue trucado, no era casualidad. Todo sucedía como tenía que suceder.
¿vale? Pero no es que tenía que suceder porque Dios milagrosamente va haciendo las cosas. No, siguiendo un proceso natural humano en el que van ocurriendo cosas, al final todo desemboca en que se cumplen las profecías de Cristo. ¿Vale? Hay un resumen que yo tengo aquí una tabla, ¿no? Mis apuntes, pero ahí me lo ha puesto así. Un resumen sobre las diferentes profecías. Una división de las profecías se dividen en esto y en esto, ¿no? Por diferentes categorías. Pues, por ejemplo, tenemos profecías sobre su origen. Su origen es que iban a nacer de una mujer. ¿Y dónde está esa profecía? Ahí no lo podéis leer porque está muy chiquitito, pero ahí lo dice. 3. Claro, Génesis 3.15, cuando Adán y Eva han pecado y habla con Dios hablando con la serpiente le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, tú la herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Ahí está diciendo la primera profecía de que el Mesías, el que iba a vencer a Satanás, nacería de una mujer. Esa es la primera profecía sobre Jesús que hay en la Biblia. La primera. Pero, por ejemplo, que iba a nacer de una mujer virgen. Eso lo dice en Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué señal del que está naciendo es el Mesías? Si es que ha nacido una mujer virgen. Pues aquí lo dice, ¿no? Pues, ¿cómo voy a nacer de una mujer virgen? ¿Eso se puede trucar? Bueno, hoy en día, con la ciencia, ¿no? A una mujer le inseminan artificialmente, a lo mejor se podría hoy en día, ¿no? Pero estamos hablando de hace 2000 y pico años. Trucar eso, complicado. Y adivinarlo 650 años antes, más complicado todavía. Tenemos profecías sobre su linaje, es decir, de qué familia iba a venir Jesús. Y tenemos el linaje tanto escrito en la genealogía de Jesús, en Mateo y en Lucas, pero lo tenemos profetizado desde el principio. Iba a ser del linaje de Sem. ¿Quién es Sem? Pues cuando Caín mata a Abel, el sustituto de Abel. De Sem iba a nacer Jesús. Lo dice en Génesis 9:26. No lo vamos a leer, pero ahí lo dice. Génesis 9:26. Ahí dice que de Sem nacería el Mesías. Del linaje de Abraham. Génesis 12:2. Cuando dice, de ti haré, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Del linaje de Isaac. Es decir, Abraham, Isaac. Esto lo dice en Génesis capítulo 17, versículo 19. Del linaje de Jacob, Génesis 25, 23. Del linaje de Judá, ya estamos con las 12 tribus, pues de la tribu de Judá. Y por último, del linaje de David. Y eso lo dice en 2 Samuel 7, 12 al 16. Es decir, familia por familia, el linaje, y todo es profecía. Todo es de este nacerá, porque de este vendrá. Todo es así. ¿Vale? Todo profetizado. Y después, en la genealogía de Mateo, pues tenéis el comprobante, ¿no? Ya ha pasado, bueno, lo comprueba aquí, todo tal cual. El lugar de nacimiento, profecía sobre su nacimiento, puedes pasar a la siguiente. Y en segundo lugar vamos a ver profecías sobre su vida, sobre cómo iba a ser su vida aquí. Isaías 43, ¿quién iba a ser su precursor? Juan el Bautista. Su misión, que es la primera predicación que hemos leído, Isaías 61:1, lo hemos dicho. Su ministerio, Isaías 53:4. Su enseñanza, Salmo 78:2. Vamos a leer Salmo 78:2. Para leer algún ejemplo.
Dice, abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Hablaré cosas escondidas, es decir, cosas que cuando yo las diga, la gente no las va a entender. Porque es como que para ellos están escondidas, pero yo te las voy a descubrir. Un ejemplo de esto. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. ¿Veis? Algo que ellos habían entendido, no cometerás adulterio, como pues que un hombre o una mujer no pueden acostarse con alguien de fuera de su matrimonio. Lo habían entendido así. Pero dice Jesús, pero yo os digo, cualquiera que mira con deseo a una que no es su mujer, ya es culpable de haber cometido adulterio. ¿Veis? Por eso dice, enseñaré cosas que están escondidas, cosas que ellos en ese momento no entendían, pero yo las voy a declarar. Y no solo eso, que es lo más básico, ¿no? Sobre quién iba a ser el cordero expiatorio, sobre cómo se iban a perdonar los pecados, sobre lo que significaban los sacrificios, las fiestas, el día de reposo, el ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre toda la ley, como toda la ley apuntaba a Cristo, a su sacrificio y a su redención, no mediante la ley, sino mediante su sacrificio. Eso sí que era algo bien escondido, ¿no? Sobre su presentación en sociedad, Zacarías 9:9, sobre que iba a ser rechazado, Salmo 118, versículo 22, sobre su muerte, profecía sobre su muerte, no sé si viene aquí, sí, rechazo y muerte. Sobre su muerte, el Salmo 22 es una profecía sobre cómo iba a ser su muerte, como una muerte dolorosa, no de cómo iba a ser, eso lo cuenta en Isaías, pero sí que iba a ser una muerte dolorosa. Y en Isaías 52 y 53 nos habla ya de cómo iba a ser su muerte. Y por último, las últimas profecías que encontramos en el Antiguo Testamento son profecías sobre la victoria y el reino futuro de Cristo. Entonces, por ejemplo, sobre su resurrección, Salmo 16:10. Salmos 16:10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esas mismas palabras son las que utiliza Pedro en su primer discurso. Son estas mismas palabras. Y Pedro dice, oye, estas palabras las dijo David, pero no se estaba refiriendo a él mismo. Y dice Pedro, porque ahí está su tumba. Él está ahí enterrado, podemos ir a verlo cuando queramos. Así que David no se podía estar refiriendo a sí mismo. ¿A quién se estaba refiriendo David? Y Pedro dice, a Cristo, el cual Dios lo levantó de los muertos. Literalmente dice, no dejarás mi alma en el Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Vea corrupción. La corrupción significa lo mismo. Es como cuando tú entierras a un cadáver, pues a la tumba se le llama la corrupción. Pues no permitirás. ¿Por qué? ¿Por qué no lo permitirá? Porque resucitará. ¿Vale? Salmo 16:10. Su ascensión, Salmo 68:18. Salmos 68:18. Ya terminamos, nos queda poquito, ¿verdad? Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Subiste a lo alto. Sobre su reino futuro. Pues el Salmo 2, cuando nos dice que todas las naciones se postrarán delante de él. El Salmo 24, que va a reinar desde Jerusalén. El Isaías capítulo 9, cuando está hablando de su nacimiento, pues también habla de que va a ser autoridad. Isaías capítulo 11, que va a ser un reino de justicia y de paz. Y Isaías 35, del 1 al 10, nos habla de la restauración de todas las cosas al final de los tiempos. Pues ahí tenéis, como en estas tres categorías, todas las profecías de Cristo. Sobre su nacimiento, su linaje, sobre su vida aquí en la tierra y sobre su reino futuro. ¿Vale? Estas eran las profecías. Y en tercer y último lugar, ¿me puedes traer agua, por favor? En tercer y último lugar,
Vamos a hablar de Jesús en el Antiguo Testamento a través de los tipos. Tipos. La palabra tipos es una palabra que se utiliza en hermenéutica, cuando se estudia la Biblia. ¿Y qué es un tipo? Y no es una persona. Un tipo se refiere a... Es como una profecía, pero cuando la profecía es la vida de un personaje. Francisco La Cueva, que alguno lo conocerá, decía así. Dice, se da el nombre de tipo en Sagrada Escritura a todo personaje, acontecimiento o institución del Antiguo Testamento que prefigura alguna u otra realidad del Nuevo Testamento. No sé si lo habéis entendido. Es cuando un personaje o un acontecimiento del Antiguo Testamento lo que está es simbolizando a un personaje o a alguien o algo del Nuevo Testamento. ¿Vale? Esto es el tipo y el antitipo. Por ejemplo, cuando Jesús dice, igual que Moisés puso la serpiente en lo alto y la puso en lo alto para que todo el mundo la viera y todo aquel que la miraba se sanaba cuando la serpiente los mordía, pues dice, de la misma manera, el Hijo del Hombre será levantado en una cruz. Y Jesús dijo eso, ¿veis? El tipo es la serpiente del Antiguo Testamento, el antitipo sería Cristo crucificado en la cruz. ¿Entendéis lo que es un tipo? Es como una profecía, pero la profecía no es una palabra, sino que es un hecho o un personaje. Pues todos estos tipos que vamos a ver del Antiguo Testamento son referencias a Jesús. Por ejemplo, el primero. ¿Cuál se os ocurre que puede ser el primero de estos tipos? ¿Habéis visto ahí? Adán. Como el primer Adán falló, fue necesario un postrer Adán. Como el primer Adán cayó ante la tentación de Satanás, fue necesario un segundo Adán que no cayera ante la tentación de Satanás, que fuera varón perfecto, sin pecado. Ese sería el primer tipo. Lo encontramos tanto en la referencia en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es donde se aclara que esto es el tipo, en 1 Corintios 15:45. Segundo, Melquisedec. De Melquisedec es muy interesante porque se nos dice en la Biblia que era rey de justicia en Salem, y Salem significa ciudad de paz. Dice, aparece sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote para siempre. Pues eso se nos dice en Hebreos capítulo 7, versículo 3. ¿De quién está hablando? El segundo tipo. El segundo tipo, sí. Referencia siempre a Cristo, ¿vale? Son tipos de Cristo. Hay algunos otros tipos, por ejemplo, el león de Judá, pues es un tipo que se le refiere a Jesús, pero la palabra león también se le puede referir a Satanás. Por eso hay otros tipos que pueden referirse a otros que no solo a Jesús, ¿vale? El león rugiente que va buscando a quien devorar, ¿vale? Pero en este caso estamos hablando solo de Cristo. El segundo tipo sería Melquisedec. Y toda la descripción que dice la Biblia en Hebreos capítulo 7 de Melquisedec, ¿de quién está hablando? Pues bastante claro que es Cristo, ¿no? Sacerdote para siempre. Y lo podemos ver en el Salmo 110, versículo 4, y comparándolo con Hebreos capítulo 7, versículo 17, ¿vale? Comparando estos dos textos, Hebreos 7 y Salmo 110, versículo 4, es donde vamos a encontrar esta comparación entre Melquisedec, el que aparece con Abraham en Génesis, con Cristo, ¿vale? El tercero sería José. José. ¿Por qué pensáis que José prefigura a Cristo? ¿Por qué pensáis que José puede parecerse a Cristo? ¿En qué se podía parecer a Cristo? José. José guardó... ¿El qué guardó José? El trigo, el pan, y le dio de comer a sus hermanos. Salvó la vida de sus hermanos.
Y en Juan capítulo 6, versículo 51 nos dice que Jesús es el pan que descendió del cielo y que trae vida. ¿Vale? Por lo tanto, José también se dice que es tipo de Cristo. Moisés, conductor del pueblo de Israel a través del desierto, después de salir de Egipto. Cristo, llevando el vituperio, el desierto, nuestros pecados, y llevándonos hasta la tierra prometida, la salvación. Esto lo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 26. Pero más adelante, ahí no lo ponen, pero aquí tenemos otros pocos más. Tenemos a Josué, que el nombre era Yehoshua, que es Jesús. Es decir, Jesús no se llamaba Jesús, se llamaba Yehoshua, que es el nombre que Moisés le puso a Josué, porque Josué se llamaba Oseas. Y Moisés le cambia el nombre a Oseas, y le llama Josué, en la misión de los 12 espías. Oseas significa Dios salvó. Y le pone el nombre Josué, que significa Dios salvará. Ese es el cambio de nombre. ¿Por qué Josué prefigura a Cristo? Pues porque igual que Cristo es el que nos da la salvación, Josué es el que hizo entrar a su pueblo en la tierra prometida. ¿Vale? David, rey de Israel. Pues ahí tenemos la figura de Cristo y de David, ¿no? El rey sobre su pueblo. Esto hay muchísimos versículos. Jeremías 23, Jeremías 33, Apocalipsis capítulo 7, Ezequiel 34, Oseas capítulo 3. Bueno, muchos versículos que hacen referencia a que David y Jesús son tipo y antitipo. Jonás. ¿Por qué Jonás es un tipo de Cristo? Porque dice, de la misma manera que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así Cristo estará 3 días y 3 noches en la tumba. Por eso Jesús tardó 3 días y 3 noches en resucitar. Isaac también, el que iba a ser sacrificado por Abraham, y de repente, no lo sacrifique. Ahí tiene el cordero. ¿Vale? Isaac es el primogénito que iba a ser sacrificado por Abraham, en este caso. La serpiente levantada en el desierto con Moisés, lo hemos visto ya, número 21. Y, para finalizar, todos los sacrificios que se hacían en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿A quién simbolizaban todos los sacrificios que se hacían en Israel en el Antiguo Testamento? Al sacrificio de Jesús. ¿Vale? Pues todo esto son tipos de Cristo. ¿Entendido? Muy bien. Pues con esto terminamos una panorámica de Jesús por todo el Antiguo Testamento. Es decir, muy resumidamente, todo lo que el Antiguo Testamento nos dice de Jesús lo hemos visto hoy. ¿Qué os parece? 50 minutos, el Antiguo Testamento entero. Me he dado prisa. ¿Ha ido bien entonces? Bueno, pues con esto terminamos el estudio, ¿vale? Yo sé que al leer tantos versículos se hace más pesado, pero creo que es necesario porque estamos hablando de profecías, estamos hablando de tipos, estamos hablando de referencias que nos da la Biblia. Entonces no es que yo las puedo decir todas del tirón y ya está, pero creo que le da peso cuando todo se sustenta en la Biblia. Así que terminamos y ahora nos quedamos un ratito para hablar del estudio.